Gustavo Rosa, estamos al aire ya con vos, querido amigo, compañero, licenciado en letras, docente universitario, residente en Rosario. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Los venía escuchando con esta discusión sobre el debate interno en el frente de todos, Ujú. que realmente nos tiene preocupados o por lo menos ansiosos. Eh, el otro día mostraban un video de Cristina frente a las elecciones de 2011, después de que se había muerto Kirchner, Ujú. donde ella dice, yo no me voy a presentar porque yo ya di todo en 2011. Con la misma frase, prácticamente, yo ya di todo. Así que obviamente hay una expectativa con respecto a, ella ya lo dijo en todas las oportunidades que se presenta públicamente, que no va a ser candidata ante los clamores de Cristina presidenta, pero algunos sostienen que puede llegar a serlo. Lo que pasa es que lo que Cristina siempre plantea es que ella sola no puede. Porque, ¿qué pasó en 2011? Hubo un desgranamiento de ese Frente para la Victoria frente a determinadas medidas, incluso muchos de los que están formando el Frente de Todos ahora se desgranaron, parte del sindicalismo se opuso por el impuesto a las ganancias, después se bancaron todo el macrismo y lo que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, puede ser que si hay, primero, una unión una especie de acuerdo entre todos los integrantes del Frente de Todos con un programa, emerja ese o esos candidatos, porque es sobre qué se van a plantear las internas dentro del Frente de Todos si no hay una hoja de ruta de lo que se va a hacer, de cómo se va a corregir lo que no se hizo en este mandato de Alberto Fernández. Es decir, tenemos la fecha límite del 24 de junio, que es la presentación de las listas. Tenemos al frente una reunión de los consejeros del PJ, que también va a ser el 16 de mayo, o sea, dentro de poco, donde ahí tiene que haber definiciones un poco más claras de qué es lo que va a pasar con el Frente de Todos y quiénes van a ser los candidatos. Hay especulaciones, hay apuros, hay aprietes, pero obviamente se tienen que encolumnar detrás de una idea. Esto que hablaban ustedes de que no se ponen de acuerdo, de que alguno va para un lado, otro va para el otro, buscar el candidato de consenso, no se puede buscar el candidato de consenso si no se sabe qué se quiere hacer. ¿Qué se quiere hacer? Y eso me parece que es sustancial. Por el otro lado, lo que decía hace un rato Ronnie es muy interesante con respecto a la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos al momento de emitir el voto. De más está decir que muchos lo hacen con fastidio y muchos se pueden quejar por la lluvia que pueda haber el domingo. Acá en Rosario no va a llover, si quieren pueden venir a votar acá. No se puede. Pero debería ser una cuestión de orgullo, de responsabilidad, de alegría, cumplir con el acto eleccionario, a pesar de que los resultados de nuestro voto nunca se ven reflejados en una mejora de nuestra vida y a veces es peor, pero votar con responsabilidad y lo que Ronnie decía, esa palabra libertad que se la han apropiado los de la derecha, generalmente y gran parte del público no tiene demasiada libertad para elegir su voto por la desinformación, malinformación, ocultamiento que se ve desde los medios de comunicación y también por desinterés personal. Hay una cuestión que tiene que ver con esa libertad, que para ejercer la libertad yo tengo que saber para qué la estoy ejerciendo. Exactamente. El conocimiento me parece que es, y eso está muy malversado y cada vez peor, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias por acompañarnos en este análisis que estábamos iniciando. Pero hay que decir que en cada columna que nos ofreces, que nos dedicás en la mañana de Radio Veteran, los martes y viernes, tenés como preparado, ¿no? Apuntado allí 2, 3, 4 puntitos que ya tenés pensado compartirnos, cosas que te fueron quedando de esta semana y decir, epa, vamos a poner la lupa acá. Hoy, ¿qué temas elegiste? Mira, yo justamente en función de lo que veníamos hablando, de qué elegimos nosotros cuando entramos al cuarto oscuro, empecé a pensar, y lo vengo pensando ya en toda esta semana, con esto de
¿qué representan nuestros representantes? Nosotros cuando elegimos un presidente, un concejal, un diputado, un senador, estamos eligiendo personas que lleven nuestra voz ante un determinado organismo, que es la esencia de la democracia, que es representativa. Donde supuestamente yo elijo personas que van a llevar mi voz, a pesar de que yo jamás he tenido contacto con esa persona. Y a veces esa falta de relación entre lo que es el territorio, lo que es el pueblo, entre comillas, y todo eso, se produce la crisis de representatividad. Por ejemplo, esta semana, después, el martes 2 de mayo, hubo una reunión de la CGT que generó mucha polémica porque hubo muchos que no fueron, fue un acto bastante cerrado. El 1 de mayo se celebró en un club y con muy pocos asistentes, no con una movilización grande ni nada por el estilo. Y hay, en lo que es la cúpula de la CGT, notamos esa crisis de representatividad de personajes sindicalistas que hace años que no ejercen su función laboral que representan y que tampoco tienen demasiados contactos con aquellos que son los representados. Por eso no tienen esa fuerza de hacer los reclamos necesarios para que la situación de los trabajadores esté un poco mejor, porque hay una distancia enorme entre los trabajadores que dicen representar y ellos. Y también eso genera la crisis de representatividad, porque un presidente, un gobernador, ¿qué puede entender de lo que es el padecimiento de no llegar a fin de mes o de tener un salario insuficiente si nunca lo han experimentado? Nunca han experimentado tener 100.000 pesos para llegar a una canasta de 170. Lo cual uno debería pensar que una forma de educación de los representantes sería hacerles vivir, al menos durante un par de meses, lo que es esa experiencia. Lo que es abrir una alacena y no tener nada para comer y no tener dinero para llamar un delivery que te llene la cena. Bueno, me parece que eso también genera crisis de representatividad. No tener experiencia de los gobernados o de los representados. Por otro lado, esta semana vimos el hecho que, bueno, yo le mandé a Sergio la declaración de Carolina Lozada, que pretende ser gobernadora de la provincia de Santa Fe. Sí, amenazó con quedarse en Santa Fe si la votan. Claro, dijo, si me eligen gobernadora voy a vivir en Santa Fe. Lo cual algunos lo interpretaron como irónico, pero es una barbaridad. Ella misma en 2021, cuando fue elegida senadora, desde el comité de campaña de la mañana Juntos por el Cambio, dijo, me voy a Buenos Aires y vuelvo porque tengo que votar. Es decir, que ella tiene su domicilio desde hace 20 años en Capital Federal y representa, supuestamente, la voz de la provincia en el Senado de la Nación. Y ahora que va a ser gobernadora, pero esto después lo recrudeció, porque esta declaración que parecía ser una promesa absurda porque tiene la obligación por la Constitución provincial de vivir en la ciudad de Santa Fe, en la Casa de Gobierno de Santa Fe, y tiene que pedir permiso en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia para salir de la provincia. Primero lo debe haber dicho como chiste o promesa falsa, pero después reforzó la idea diciendo, yo tranquilamente puedo gobernar desde Nordelta. ¿Qué es vivir en Santa Fe?, dijo. Lo cual, ahí entra la responsabilidad del ciudadano santafesino a la hora de votar para decir, che, esta ni siquiera quiere estar entre nosotros y nos va a gobernar. Además de, bueno, por supuesto, de pensar en sus capacidades y en su idoneidad para llevar al frente una provincia. Pero Gustavo, otra vez nos llevan al absurdo, otra vez situaciones absurdas en el marco de lo que es Juntos por el Cambio, Cambiemos, con sus personajes y estas ridiculeces. ¿Será que los santafesinos tienen que discutir esta tontera de Carolina Lozada como si fuera algo serio? Lo que pasa es que hay cuando aparecen estos outsiders, estas personas que su gran valor es no pertenecer a la política, entonces se meten en el paño de la política, suelen ocurrir estas cosas. Son personas que ni siquiera saben para qué se presentan, como fue en su momento Miguel del Cel, que uno dice, ¿qué pretenden? Porque una cosa, algunos artistas o
periodistas o que a lo mejor han tenido una relación política y se han zambullido a lo largo de la historia. Cualquiera puede ser un diputado o un senador o un presidente o un gobernador, un intendente, pero el asunto es que no sea de un día para el otro que de golpe dice, ay, voy a hacer política, porque luego pasa lo de muchos, como por ejemplo Martiniano Molina en Quilmes, que duró una intendencia nomás y fue un desastre. Y en este caso es peor, porque esto que ella confiesa, que no vive en Santa Fe, y que desconoce que la Constitución santafesina la obliga a vivir en Santa Fe, lo toman como un valor, lo toman como que, bueno, sí, es un pequeño problema. ¿Y qué están representando? ¿Qué es lo que representan? ¿Qué es lo que representa, por ejemplo, un Horacio Rodríguez Larreta cuando dice voy a hacer una reforma laboral y a los que reciben planes los vamos a obligar a que se presenten a 2 o 3 entrevistas y están obligados a aceptar una de esas entrevistas laborales? ¿A quién están representando? Lo que pasó, por ejemplo, esta semana, que se reveló que las pasantías estudiantiles de los de 5º año de secundario, en realidad termina siendo un trabajo esclavo y ad honorem, cuando se viralizó la foto de un adolescente con una pechera que estaba trabajando en Carrefour haciendo de repositor. ¿Quién propone eso? ¿Estás hablando de algo de Cava? Algo de Cava, exactamente. En la Cava, porque esto es lo que él pretende, Rodríguez Larreta pretende exponer como un gran avance en la educación, inculcarles a los estudiantes la idea de la meritocracia, que para conseguir un trabajo tenés que hacer lo que sea, y en este caso la pasantía educativa. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe también tenemos esa idea de la pasantía educativa, pero se trabaja con un poco más de seriedad, porque se eligen los lugares donde los chicos hacen la pasantía durante un mes, un lugar donde si quiere ser abogado va a un estudio jurídico, si quiere ser periodista va a una radio, etcétera. Se busca un perfil acorde con el estudiante. Acá, realmente, presentar la posibilidad de una pasantía estudiantil siendo repositor de Carrefour es como introducirle una idea del trabajo casi esclavo, ¿no? Y también esto de que los beneficiarios de planes sociales tienen la obligación de asistir a entrevistas de trabajo y aceptar una de ellas, si no se le suspende el plan, también es lo que él va a trasladar al país, al país. Por eso es interesante entender este tipo de cuestiones que plantean los candidatos y ponerlas realmente en discusión, para que no queden, porque después cuando empiece la campaña van a decir que todo va a ser hermoso, van a decir, no, Gustavo, como fue la reunión de Horacio Rodríguez Larreta con algunos de los capos de la CGT, que dijo, no, la reforma laboral no lo vamos a hacer, va a ser muy complicado, y el tipo está hablando de reforma laboral permanentemente. Hablar de reforma laboral permanentemente. Sí. Así que eso es lo que el votante tiene que entender antes de entrar a un cuarto oscuro. Gustavo, vos... Ajá. Te quería recordar, dale. Sí, no, te quería recordar que creo que fue conversando durante estos días que me estabas marcando cómo en el escenario, en el teatro de operaciones electoral argentino 2023, están poniendo todas las luces, y esas luces seguidoras, a Javier Milei, y todos estamos hablando de Javier Milei, y no está sufriendo ningún tipo de desgaste, o por lo menos no como debiera, como suele pasar con un candidato que se expone, ni con Horacio Rodríguez Larreta, ni con Patricia Bullrich. No estamos hablando de ellos, y sí de Javier Milei, que con suerte podría tener entrar a un balotaje, ¿no? Bueno, ese es un poco lo que me parece que marca Cristina esta semana. Cuando ella habló en La Plata, en el teatro, ella puso a los 3 sobre el escenario, y a López Murphy también. Puso a Rodríguez Larreta como interventor del PAMI, a Patricia Bullrich como ministra de Trabajo, que le redujo un 13% a los trabajadores estatales y a los jubilados, y a López Murphy, que duró una semana o 2 semanas en el Ministerio de Economía y que propuso arancelar la universidad. Cristina los puso ahí.
Después se dedicó más a Milei, con lo de la dolarización. Pero ahora Cristina, esta semana, con este cruce que tuvo con Alejandro Werner, que era el director del hemisferio occidental del FMI cuando se negoció el acuerdo con Macri para el préstamo, Cristina había dicho en el Teatro Argentino de La Plata que la deuda había que pagarla cuando hay superávit comercial. Y el funcionario Alejandro Werner, dijo, es totalmente descabellado. Y ahí Cristina le contesta, descabellado fue haberle dado a Macri un préstamo absolutamente político, solamente para que no gane el peronismo. Y esta semana compartió en sus redes un video de Macri y del ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hablando de la deuda. Primero, cuando Dujovne decía que Argentina tiene esta situación enloquecida o incomprensible de no estar endeudado mayoritariamente, y con Macri haciendo una confesión pública de que ese préstamo se lo habían dado para simplemente para ganar la campaña. Y este préstamo del Fondo Monetario Internacional, que es un ancla, que es la que estamos padeciendo, ellos ya directamente ni hablan del tema de la deuda. Es más, están prometiendo que de ser gobierno van a pagar la deuda con más deuda, van a seguir endeudándose, porque son endeudadores seriales. Y ahí es una gran discusión. Por eso ahora Cristina, cuando vio que el personaje Milei ya estaba corriendo al absurdo, mete a los otros dos candidatos que pueden parecer, para el electorado distraído, un poco más serios y más beneficiosos. Patricia Bullrich, con la bestialidad de la absoluta represión ante cualquier tipo de protesta o resistencia a sus planes, y Horacio Rodríguez Larreta planteando lo que va a hacer, es decir, la reforma laboral, la reforma previsional, y ahí se nota mucho la funcionalidad que tiene Milei, porque se habrán enterado esta semana que él empezó a bajar a todas las candidaturas que tenían muchas provincias, porque realmente si llega a aparecer esa situación un poco estrambótica de que Milei se convierta en presidente del país, no tiene estructura partidaria para poder gobernar, ni en el Congreso, ni personas que ocupen los cargos de funcionario, ni tiene noción de cómo se articula el país. Entonces, la única funcionalidad de Milei fue la de pensar y arrastrar todas las discusiones hacia la derecha más extrema y absurda, a tal punto que el que decía que había que dinamitar el Banco Central, ahora sale Horacio Rodríguez Larreta a decir que el Banco Central habría que cerrarlo para que no emita plata en función de lo que el gobierno de turno le pida y que tome las medidas que tenga que tomar independientemente del gobierno que esté en la Casa Rosada. Vos sabés que me hace acordar a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, Javier Milei, un producto de Hollywood, ¿viste? Un producto de la ficción, de los que están, de productores, de guionistas, es un producto de eso. Ponete una peluca, habla así, abrí grande los ojos, decía estas cosas. Un producto que va a hacernos chocar a todos contra la pared. Sí, por supuesto. Y aparte, una cosa que habíamos hablado hace un tiempito con respecto a aquellos que dicen que votan a Milei, que están de acuerdo con la presencia del Estado, con que el Estado controle, con que el Estado sea el que dé determinadas prestaciones, y a la vez dicen votar por un tipo que es totalmente antiestado. Y ojo, porque Milei es el extremo, y lo dice sin desparpajo, pero tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta son también antiestado, porque Rodríguez Larreta está hablando de la desregulación de las empresas. Es decir, que las empresas hagan lo que se les dé la gana. La desregulación del mercado cambiario, la desregulación de las exportaciones. Es decir, que lo que proponen no va a beneficiar a aquellos o a la mayoría de los que voten por estos modelos, por estos proyectos, por estos, vaya a saber qué, estos planes. En realidad,
tanto Milei, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta van a representar un sector muy chiquitito del país, que es el de las grandes corporaciones económicas, porque todo lo que proponen es en beneficio de las grandes corporaciones económicas. Y Gustavo, decir, sí. y para esta elección, el peronismo, ¿cómo sobrevive discursivamente al Frente de Todos? Bueno, por más que me duela decirlo, tienen que aprender algo de Milei. Es decir, Milei está representando una rebeldía de ultraderecha. Es decir, aparece como Trump, como Bolsonaro, como el presidente de Ucrania, como el antisistema, que en realidad ese antisistema de romper todo es la prevalencia de los poderosos. Sin Estado, sin leyes que nos protejan, con esa idea de la absoluta libertad que se plantea, por eso es muy peligroso que se hayan apropiado del término libertad, la mayoría termina perdiendo, porque somos los débiles. Somos débiles en cuanto estemos dispersos, desunidos. Somos fuertes solamente cuando estamos en pos de un proyecto y de la defensa de algo. Lo que pasa es que hay muchos que esta rebeldía del peluca Milei y de que grita, de que habla con voz ronca, de que dice bestialidades, parece ser encantadora. El Frente de Todos, en lugar de seguir la comparsa hacia la derecha, tiene que empezar a generar un cimbronazo. Un contrapeso. Exactamente. Tiene que ser rebelde. Tiene que volver a pensar en aquellas cuestiones de rebeldía con que empezó Néstor Kirchner en 2003 y continuó Cristina en algunos momentos, incomodando al poder real, incomodándolo. Y eso es lo que enamora y enamoró del Frente para la Victoria en su momento y del Frente de Todos en 2019, algo que obviamente no pasó. Gustavo. Que no pasó. Entonces, el acuerdo y el programa que tiene que presentar el Frente de Todos de cara a estas elecciones es un programa que la única manera de resolver la situación en la que está gran parte de los argentinos es incomodar a los poderosos. Porque mientras gran parte de los argentinos no llegan a fin de mes, ven que su sueldo se diluye en las góndolas, la única forma es que los grandotes no sigan ganando tanto, no sigan repartiendo dividendos como hace Clarín, que despide trabajadores pero a la vez reparte dividendos en sus accionistas, disfrutando de la cautelar para que los servicios que dan no sean públicos y cobren lo que se les da la gana. Entonces, eso es incomodar. Gustavo. Es tu factura de cable. Sí, perdón. Gracias por estos minutos. Ya se nos fue el tiempo. Pero Qué raro, como siempre. Sí, pero siempre es súper interesante escucharte, Gustavo. Siempre agradecidos por estas charlas que nos dedicas. Pero nos reencontramos el martes seguramente con mucha información nueva, porque tiene ese vicio Argentina, ¿viste? Produce muchas noticias del ámbito político, así que sin nada no nos vamos a quedar. Bueno, que pasen un buen domingo de elecciones. El único consejo que uno le puede dar es que elijan un representante y no se saquen el problema de encima tirando bosta a un pozo, sino que sea realmente la definición a futuro de lo que quieren para la provincia de Misiones. Ojalá y después sea al país. Dale. Abrazo enorme, Gustavo. Abrazote, buen fin de semana y felices elecciones. Gracias, igualmente, gracias.